Buenas noches, buenas tardes. Jóvenes, buenas tardes. ¿Será que me escuchan? Buenas tardes. No se le oye, ingeniera. Ok, voy ahorita. Ahorita voy. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí, ingeniero, ahora sí se le oye. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ingeniera, ¿todo bien? ¿Están bien? Que me alegra. Muy bien, hoy vamos a trabajar la semana 5. Tal vez pueden abrir sus cámaras, por favor, para dar inicio a la semana 5. ¿Les parece? Hoy tenemos un tema muy bonito. Es la derivada, ¿sí? Vamos a hacer derivada y yo de una vez les voy preguntando qué tienen ustedes de ejercicio, ¿de acuerdo? Gracias, Emily. Gracias, Gerardo, por abrir cámaras. Entonces, ingeniera, disculpe. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Con una pregunta. Valentina, dígame. Es que no puedo encender mi cámara porque donde vivo está lloviendo y entonces si no, como que... Muy bien. No se preocupe, que aquí también está lloviendo. No tenga pena, yo entiendo. Entonces... ingeniera, yo igual tengo el mismo problema. Estoy viéndole un cuarto y tengo muy mala señal. Sí, no se preocupen, va. Está bien, entonces hoy, pues, si no pueden abrir cámaras, está bien. Y voy a compartir. Hoy nos corresponde la semana 5, que es derivada, ¿sí? La derivada solo vamos a ver, para cerrar de una vez este tema, ¿qué realmente es la derivada de una constante? Es 0 siempre que tengamos un número, no importa. Si, por ejemplo, le dice derive la función pi, ¿miran mi pantalla? Sí, ingeniera. Ah, qué bueno. La derivada de pi, ¿a qué es igual? A 0, ¿verdad? La derivada de 10 es 0 y la derivada de 1000 es 0. La derivada de y con respecto a y es 1. La derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de z con respecto a z va a ser 1. Por lo tanto, la función es 10x. Le voy a obtener la primera derivada. ¿Se recuerdan que podemos escribirlo así? Derivada de y con respecto a y, derivada de x con respecto a x, o podemos escribir un y', ¿verdad? Entonces, derivada de 10x es 10. La derivada de una constante por una variable es la constante por derivación de la variable. En este caso, derivada de 35x es 35. La derivada de la función 10x, ¿a cuánto es igual? A 10. La derivada de 20x es igual a 20. O sea, vamos a quitarle la x. En otras palabras, se recuerdan que decíamos que nosotros derivábamos la variable. ¿Qué exponente tiene la x aquí? Tiene un exponente 1, ¿verdad? Entonces, el exponente 1 lo multiplico por 35 y al exponente 1 le voy a restar una unidad, o sea, 1 menos 1 me queda 0. Y toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Si lo quieren ver como leyes de potenciación, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría que la derivada de 20x con respecto a x es igual a 20 y la derivada de x con respecto a x me queda, ¿qué me queda? 1. Y 35 por 1 es 1, ¿de acuerdo? Derivada de 40x, ¿cuánto es? Derivada de 40x con respecto a x es igual a 40, ¿verdad? Muy bien. Ahora, recordemos nuevamente, ¿verdad? Si tenemos un coeficiente, una variable y una potencia, esa potencia, en este caso cualquier potencia,
la bajamos a multiplicar el coeficiente. El 4 es el coeficiente, ¿se recuerdan? Entonces, el coeficiente se multiplica por la potencia. Nos queda 2 por 4 es 8. Y entonces, 2 por 4 es 8. Y a 2 le restamos una unidad. Entonces, 2 menos 1 nos queda 1. Por lo tanto, 2 por 4, 8x. Aquí tenemos 4x al cubo. El 3 pasa a multiplicar al 4. Voy a quitar esto. El 3 pasa a multiplicar al 4. 3 por 4, 12x. Y aquí, ¿cuál es la potencia de 12x? ¿Quién me dice? 2 menos 1 nos quedaría exponente 1, ¿verdad? No, perdón, la exponente era 2, era 3. Lo que pasa es que aquí lo tenemos, lo voy a escribir bien, permítame. Aquí el exponente era 3. A ver, para que se mire bien porque ahí no se ve, ¿verdad? Aquí está. Entonces aquí el exponente era 3. ¿Lo ven? Uy, muy grande quedó. Vámonos más chiquito. Ahí está. Si el exponente es 3, entonces el exponente se baja a multiplicar al coeficiente y se le resta una unidad. Por lo tanto, nos queda 3 por 4, 12x cuadrado. Yo creo que este es el tema más sencillo y vamos a preguntar mucho de derivadas en el examen. Cuando tenemos nosotros una función 5y a la 4 menos 3, gracias, menos 3x cubo más 2x cuadrado, entonces vamos a obtener la primera derivada y aquí, uy, ahí está. Obtenemos la primera derivada. Este paso, por favor, es solo para que ustedes sepan cómo se hace, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros decimos la primera derivada, de una vez nosotros sacamos 5 por 4, 20. Y al 4 de exponente le restamos una unidad, por lo tanto nos queda 20x al cubo. 3x al cubo, 3 por 3, 9, conserva su signo, miren, ambos son negativos. Y el exponente al cubo se vuelve 3 menos 1, son 2. Y acá tenemos 2x cuadrado, por lo tanto 2 por 2 me da 4 y 2 menos 1, 1. En directo. ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿No? La derivada de un cociente es igual a la derivada del numerador por el denominador, menos derivada del denominador por el numerador. O sea, primero derivan arriba y copian el de abajo. Después derivan el de abajo y copian el de arriba. Dividido denominador al cuadrado. Y entonces, aquí lo que hacemos es, derivada de 5x con respecto a x es 5. Copiamos el denominador. Menos derivada del denominador es 2x, la derivada de 1 es 0, entonces solo nos queda 2x por el numerador que es 5x dividido denominador al cuadrado. Y entonces acá ya colocamos nuestros elementos que multiplicamos 5 por x cuadrado y 5 por 1 y menos 2 por 5, 10x cuadrado. Luego hacemos la operación 5 menos 10 me queda menos 5x cuadrado y factorizamos el 5, que es menos x cuadrado más 1. Y copiamos el denominador. Con respecto al denominador, ¿logran ver bien la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, bueno, gracias. Entonces, con respecto a la segunda operación, en esta tenemos esta función. Miren, es una función muy grande. Entonces, no importa qué tan pequeña o qué tan grande sea, el procedimiento siempre es el mismo. Entonces, derivada del numerador, 3 por 2, 6x y menos 4x derivada es menos 4. Ya derivé el numerador y miren, idéntico copié el denominador. Ahora voy a derivar el denominador, resta, acuérdense, menos derivada del denominador
por el numerador. Y todo eso dividido denominador al cuadrado. Lo que viene después de esto ya solo es álgebra. Que recuerden ustedes, multiplican para que no se les olvide, cuando yo voy a hacer una multiplicación, en este caso de un paréntesis, 6x multiplica a 2x a la 4 y multiplica a 3x cuadrado. Después tomo el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente término? Pues el siguiente término es 4x. Entonces vengo y multiplico 4x por este término, perdón, multiplico 4 por y 4 por 2x, por 3x cuadrado. Y esos son estos resultados. Luego, voy a hacer lo mismo con esto. Multiplico por el primer término por todos los términos que tenga el segundo paréntesis. Y luego el segundo término por todos los términos del segundo paréntesis. Y llegamos a esta solución. Ahora aquí, ¿qué más tenemos que hacer? Aquí tenemos entonces, voy a quitar este subrayado. Ahí está. Y entonces ahora vamos a decir, voy a hacer esto un poco más pequeño para que me quepa, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí está. Entonces ahora, ¿a qué es igual esto? Tengo un 12x a la 5. Y como aquí lo voy a cambiar de signo, si ven, porque hay un signo de negativo antes del paréntesis. Entonces me va a quedar, ¿logran ver esto? ¿Sí se mira? Sí, ingeniero, aquí se ve. Va, si no me dicen. Entonces, aquí. Ahí está. Entonces, me queda 12x a la 5 menos 24x a la 5 es menos 12x a la 5. ¿Qué más? Perdón. Voy a copiarlo acá. Menos 12x a la 5. Entonces lo tengo acá menos, pero con signo negativo, ¿verdad? Muy bien. Ahora tengo x a la 4, sí. Menos 8x a la 4. Menos 32x a la 4. ¿Por qué menos? Porque aquí hay un más, pero antes del paréntesis hay un menos, por lo tanto cambia de signo. Entonces me va a quedar menos 32 menos 8. Los copiamos, los sumamos y le cambiamos de signo. A ver aquí, va a ser menos 40 x a la 4, ¿verdad? Muy bien, x a la 4, copiamos el exponente. Luego, ¿qué otro término semejante tenemos? Tenemos x cubo. 18x cubo menos 18x cubo se eliminan y menos 12x cuadrado más 24x cuadrado nos queda, ¿cuánto? ¿Cuánto? Más, ¿verdad? Más 12x cuadrado. Y entonces ya resolvimos y el denominador lo copiamos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es fácil, solamente son operaciones algebraicas. Si tienen dudas con los signos, por favor recuerden la ley de signos para sumar y multiplicar. ¿De acuerdo? Tenemos la derivada de un producto. Es la derivada de la primera función por la segunda más la primera función por derivada de la segunda. Entonces, derivemos el primer paréntesis. X cuadrado, la derivada es 2x. Y copio mi segundo paréntesis. Más, voy a copiar el primer paréntesis por derivada del segundo paréntesis. Entonces nos va a quedar 3x cuadrado más derivada de 3x con respecto a x es 3. Y aquí, entonces, desarrollamos cada uno de estas paréntesis. Y al desarrollarlo, llegamos nosotros a esta función. 2 por x, no, 2 por 1, que es el coeficiente,
y x por x cubo me da x a la cuarta. Más 2 por 3, 6x cuadrado. ¿Por qué? Porque es x por x. Aquí solo es álgebra. X cuadrado multiplicado por 3x cuadrado me da 1 por 3, 3, y x cuadrado por x cuadrado me da, ¿cuánto? ¿Cuánto da? X cuadrado por 3x cuadrado me da 3x a la cuarta. Y recuérdense, siempre vamos a hacer lo mismo. Cuando nosotros tengamos términos en un paréntesis, este lo multiplico por este, el primer término, y el primer término por el segundo. Entonces, revisemos qué tenemos acá. X por 3x, x cuadrado por 3x cuadrado me va a quedar 3x a la cuarta. ¿Qué más? Ahora x cuadrado por 3 me va a quedar 3x cuadrado. ¿Sí lo ven? Más 3x cuadrado. Aquí es 3. Va. Ya multipliqué este primer término por los dos del siguiente paréntesis. Ahora voy a multiplicar el segundo término por los dos términos del segundo paréntesis. Este y este por este. Lo logran ver bien, ¿verdad? Repito, este por este y luego este por este otro. Entonces, menos 1 por 3x cuadrado nos queda más por menos. Signos contrarios en la multiplicación nos da negativo. Entonces nos queda menos 3x cuadrado. Y menos 1 por 3 nos da menos 3. Ahí estamos. Va. Entonces ahora fíjense bien. Tenemos términos semejantes. ¿Logran ver cuáles son términos semejantes? Aquí tenemos un 3x cuadrado. ¿Lo miran bien? Tenemos un 3x cuadrado. Lo voy a hacer un poquitito más grueso para que lo logren ver. Tenemos un 3x cuadrado positivo y tenemos un 3x cuadrado negativo. Entonces se elimina. Y entonces nos va a quedar 2x a la cuarta más 3x a la 4 nos da 5x a la cuarta. Y luego tenemos 6x cuadrado, que no hay otro término semejante, solo lo copio. Y luego tenemos un menos 3. Traemos ese menos 3 y este es el resultado. ¿Sí? Entonces, solo lo primero que necesito que observen bien es que la derivada de un producto es igual a derivada de la primera función por la segunda, aquí está la segunda igualita, el segundo paréntesis, más el primer paréntesis tal como está aquí por derivada del segundo paréntesis. Y luego hacen las operaciones algebraicas necesarias y llegamos a nuestro resultado final. ¿Tienen preguntas? Si no me preguntan, yo sigo. La derivada de un producto. Acá tenemos... Ingeniera, disculpe, yo sí tengo una pregunta. Adelante. En la diapositiva anterior. Dígame. Aquí. ¿Será que podría? Sí. No capté muy bien de dónde saca ese 2x y el 3x del último paréntesis. Muy bien. Ok. Gracias por preguntar. La definición de derivada de un producto la tengo aquí. La voy a poner en rojo y más grande. La derivada de un producto me está diciendo que es igual a derivada del primer término. O sea, tengo dos funciones. Este es u y este es v, o v pequeña que le llamábamos antes. Entonces, la primera derivada es igual a la derivada del primer paréntesis. Entonces, derivada de x cuadrado, el 2 pasa a multiplicar a la x y al 2 le resto una unidad. Entonces me queda x a la 1, 2 que está de potencia o exponente, pasa a multiplicar al coeficiente. Entonces nos queda 2x. ¿De acuerdo? Esa es la derivada, ¿sí? La derivada de esta primera función. ¿Logran verla?
Sí, sí, ingeniero. La derivada es este término, ahorita. ¿Sí? Entonces yo voy a derivar el primer paréntesis y la derivada con respecto a x de este primer paréntesis es igual a 2x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada de menos 1, dijimos que la derivada de una constante es un hermoso 0, ¿verdad? Entonces sería 2x menos 0, no lo escribimos. Solo escribimos 2x. Va. Entonces me dice que es derivada del primer paréntesis. ¿Por qué? Por el segundo paréntesis. ¿Cuál es el segundo paréntesis? Pues aquí tengo yo mi segundo paréntesis. ¿Lo logran ver? Y si ustedes observan en la primera derivada, solo me limité a copiar el segundo paréntesis. ¿Por qué? Porque el segundo paréntesis solo va a multiplicar a la derivada del primer paréntesis. ¿Lo ve ahora? Entonces, miren, la derivada de la primera paréntesis por la segunda. Y el segundo paréntesis solo lo copié aquí. Ahora dice más. Ahora voy a copiar la primera, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ahora voy a copiar el primer paréntesis. ¿Cuánto es el primer paréntesis? Pues el primer paréntesis es, aquí lo tengo, el primer paréntesis es este. No sé si logran verlo, espérenme. Aquí está. ¿Cuál es mi primer paréntesis? El primer paréntesis es este. Entonces, yo lo que hago es copiar. Simplemente copié mi primer paréntesis. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo paréntesis como un producto, una multiplicación de dos números, ¿verdad? Entonces, copio el primer número, la función, el paréntesis, la función, el paréntesis primero. Si se dan cuenta, está copiado igualito. ¿Lo ven? Está copiado igual. Y ahora lo que voy a hacer es derivar la segunda función. ¿Cuál es la derivada de v? O sea, de la segunda función. Este es v. Pero la derivada de v, el exponente pasa a multiplicar al coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente de la x? ¿Cuál es el coeficiente de... El coeficiente de la x es 1, ¿verdad? Porque no tiene ningún número, entonces sabemos que es 1. Entonces, el 3 de potencia pasa a multiplicar a ese 1. 3 por 1, ¿cuánto es? 3 por 1. 3. 3 por 1, 3. Lo vamos a poner de celeste. Entonces, la derivada lo hice de colores distintos para que lo identificaran, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada del segundo paréntesis va a ser igual a x al cubo. Muy bien, derivada de x al cubo, el 3 pasa a multiplicar, me queda 3. Y el x al cubo le resto una unidad. Entonces me queda 3x cuadrado. Ahora voy a derivar esta segunda parte. La segunda parte de este paréntesis es 3x. Y ya vimos que en las propiedades yo voy a derivar x con respecto a x. Entonces, ¿cuál es la potencia de esta x? ¿Qué número es? ¿Cuál es el exponente de esta x que estoy marcando aquí? Es 1. Es como 1. Bien, no, como 1 no, es 1, muy bien. Es 1. 1 por 3, ¿qué signo tiene? Positivo, ¿verdad? Entonces me da más 3. Y como era 1 menos 1, me da 0. Toda cantidad elevada a 0 es 1, entonces la x desaparece. Si lo vemos como derivada de x con respecto a x es 1, entonces me queda aquí por 1. Y ahora lo que tenemos que hacer es solamente desarrollar la multiplicación. Ya de aquí en adelante ya no es derivada, sino es álgebra. 2x por x cubo me da 2 por 1, 2. X por x cubo, x a la cuarta. Ahora, ¿qué signo sigue? Más 2 por 3, 6. Y x por x,
x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar los siguientes dos paréntesis. X cuadrado por 3x cuadrado me da 3x a la cuarta, ¿verdad? 3x a la cuarta, y ahora voy a multiplicar el x cuadrado por el siguiente término. Sí ubican esto que estoy haciendo ahorita, ¿verdad? ¿Sí entienden esto que estoy haciendo? Esto es álgebra. O sea, multiplico este por este y después multiplico este por este. ¿Sí lo ven? Jóvenes, es álgebra. Entonces multiplico este término por los dos del segundo paréntesis. 3x cuadrado por x cuadrado me queda 3x a la cuarta. X cuadrado por 3 me queda 3x cuadrado. Ahora voy a multiplicar el otro término. ¿Cuál es el otro término? Es menos 1 por 3x cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 por 3x cuadrado? Es menos 3x cuadrado. Ahora voy a multiplicar el último término del primer paréntesis por el último término del segundo paréntesis. Entonces me queda menos 1 por 3 me da menos 3. Y entonces ahora, no sé si ya lo vio quien preguntó. ¿Sí? Sí, ingeniera. Va. Entonces, a partir de aquí, yo ya solo voy a sumar o restar términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Son los que tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces, aquí tengo un 2x a la 4. Pongámosle un color. Hoy es día de colores. Pongámosle un colorcito gris. Muy bien. Entonces, tengo 2x a la 4. ¿Con cuáles términos semejantes? Con este. Entonces, 2x a la 4 más 3x a la 4 da 5x a la 4. ¿Por qué? Porque para sumar, solo sumo o resto los coeficientes y copio la variable con el exponente. Acuérdense que para sumar y restar, las variables con exponente no se modifican. Solo es como que yo diga, voy a sumar tazas con tazas, voy a sumar mouses con mouses y voy a sumar lapiceros con lapiceros. Si están juntos, el lapicero solo lo puedo sumar con otros lapiceros. Entonces es igual en la suma de operaciones algebraicas. Tengo x a la 4 y la puedo sumar o restar solo con otra x a la 4. ¿Tengo x a la 3? No, no tengo. ¿Qué tengo entonces? Tengo un x a la... vamos a usar este. Tengo un x a la 2. Aquí tengo un 6x al cuadrado. Más 3x cuadrado, ¿cuánto es? 9x cuadrado. A 9x cuadrado le quito este 3x cuadrado, me queda 6x cuadrado. ¿Logran ver? Entonces me queda más 6x cuadrado. No sé si logran verlo así con colores o le quito los colores. No sé cómo se les hace más fácil. Entonces, más 6x cuadrado y este más este me queda 6x cuadrado. ¿Cuál es el número que me falta? Solo me falta un número. ¿Cuál es ese número? Es menos 3. Entonces, ese menos 3 solo lo copio aquí abajo y entonces me queda mi resultado. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, si estamos hablando de derivada de un producto, acuérdense, es derivada del primer término. ¿Cuál es mi primer término? Este. Mi primer multiplicando es este. Derivo el primer paréntesis por el segundo tal como está, y aquí está. Luego, más el primero tal como está, por derivada del segundo paréntesis. No sé si está resuelta su duda. Sí, ingeniera, todo claro. Va, que me alegra. Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir un momento y les voy a dejar
para que ustedes hagan un ejercicio, a ver si de verdad lo están entendiendo. Quiero que hagan la multiplicación, la derivada de 2x por x cuadrado más 1. Entonces, aquí tienen dos opciones. Pueden desarrollar la multiplicación antes de derivar y después ya solo derivan la función resultante. O pueden derivar el producto, como les parezca más sencillo, ¿de acuerdo? Adelante, trabajen, vamos a ver. Si lo pueden hacer en computadora, mejor para que comparta a alguien la solución. ¿Alguien quiere hacerlo desarrollando el producto primero y alguien que encuentre la derivada de ese producto de funciones, ¿de acuerdo? ¿Sí me entienden lo que tienen que hacer o no? ¿O les queda duda? ¿Sí? Va. En el examen, que es la próxima semana, ustedes pueden trabajar directamente en la computadora o pueden hacerlo a mano y después escanearlo y tomarle fotos, como les quede más cómodo, ¿de acuerdo? Va. ¿Alguien quiere mostrar cómo lo hizo? Si la función y es igual a 2x por x cuadrado más 1, ¿cuál es la primera derivada? Lo voy a hacer de las dos maneras para que ustedes observen qué es lo que les estoy explicando cuando les digo que hay dos formas de trabajar. Entonces, ¿miran mi pantalla? No, ¿verdad? No la están viendo. Ahorita se las comparto. Va. Ahí está. Muy bien. Aquí está. Ahora sí la miran. Sí. Va. Muy bien. Entonces, aquí ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que tengo yo una multiplicación de dos productos. Entonces, tenemos dos formas. Determine la derivada. Entonces, ustedes pueden hacer de la forma que lo sientan más fácil. Es válido decir, bueno, si esta es la función y es un producto, yo puedo decir, la misma función es igual 2x por x cuadrado, ¿cuánto es? 2x cubo. Muy bien, 2x cubo. Y 2x por 1, 2x, ¿verdad? Ok, esto lo voy a colocar arriba mejor. Porque es lo mismo. Aquí está. Lo voy a colocar arriba. Y entonces lo voy a escribir para que entiendan qué es lo que les estoy diciendo. Método 1. Un método 1 es realizar la multiplicación. 2x cuadrado por 2x por x cuadrado es 2x cubo, ¿verdad? Más, quitémosle de una vez. Quitémosle esto solo. Ahí está. 2x al cubo más 2x. ¿Estamos ahí? 2x por x cuadrado es 2x cubo más 2x por 1 es 2x. ¿De acuerdo? Ahora voy a obtener la derivada de esta función. Pueden escribirlo, derivada de y con respecto a x es igual 2 por 3, 6, x al
Cuadrado. Al cuadrado. ¿Por qué? Porque le voy a restar una unidad al exponente. El exponente multiplica el coeficiente, 2 por 3, 6, y le resto una unidad. ¿Y cuál es la derivada de 2x? La derivada de x con respecto a x es 1. Entonces, aquí está el método 1. O, si se les facilita, pueden aplicar el método 2. ¿Qué significa? Es aplicar el producto, por eso lo voy a escribir en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la derivada del primer paréntesis? 2. 2. Muy bien, 2. Y copio el segundo paréntesis, tal y como está. Muy bien, copio mi segundo paréntesis, tal y como está. Entonces ahora tengo, perdón. Ahí está. Derivada del primero por el segundo. Ahora, más, estoy copiando la función de derivada de un producto, el primero, que es 2x, por derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de este término, de este producto? De x cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada? 2x. 2. X. Va. Entonces, y la derivada de 1 es 0, ¿verdad? Va. Entonces, ahí estoy aplicando este producto. No sé si logran verlo. ¿Sí? Aquí estoy aplicando la derivada de un producto. En esta realicé la multiplicación y al final derivé, que puede ser derivada de y con respecto a x o puede ser y prima. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de las dos maneras es correcto que lo hagamos. En el segundo método lo voy a hacer por partes. Derivo la primera paréntesis por el segundo, tal como está, más el primer paréntesis por derivada del segundo. Para aplicar la definición de producto de funciones. Entonces, 2 por x cuadrado me queda 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado. Más 2 por 1, 2. Más 2 por 1 me queda 2. Más 2. Ahora, 2x por 2x, ¿cuánto es? 4. X al cuadrado. Perfecto. 4x cuadrado. Entonces, 4x cuadrado. ¿Y esto que es igual? 2x cuadrado más 4x cuadrado, ¿cuánto es? 6x cuadrado. Entonces, esto es igual a 6x cuadrado. Aquí está. Esto es igual a 6x al cuadrado más 2. ¿Nos dio el mismo resultado? Sí. ¿Qué les parece a ustedes más fácil de aplicar? Multiplicar la función original que les dan y derivar el resultado. ¿Sí? Vamos a escribir aquí. Entonces, derivada de y con respecto a x es igual, o podemos hacer y'. Es cualquiera de los dos. Entonces, aquí en la segunda estamos aplicando la derivada de un producto y aquí en la primera, en el método 1, estamos multiplicando la función tal como me la dan y hasta después estoy derivando. ¿Qué les parece más sencillo? ¿El primero o el segundo método? Por mi parte, el primero. Va, es válido. Cualquiera de los dos es válido. Solo quiero pedirles, por favor, tengan cuidado con los exponentes y la ley de signos.
pero es válido cualquiera de las dos maneras, ¿de acuerdo? Yo no sé si ustedes toman captura de pantalla cuando yo estoy exponiendo. ¿Lo toman? No. Yo sí, ingeniero. Perfecto. Tomen captura de pantalla y así tienen ya todo el material. Igual también están ustedes ahí. Les dejo, les voy a dejar los links y para que ustedes entren y vean, ¿sí? Tranquilos ahí. Va. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la derivada de un producto. En este caso está derivada del primero por el segundo más primero por derivada del segundo. O sea, ¿qué método está aquí? El método 2. ¿Quieren hacerlo por método 1? De una vez se desarrolla el producto. 4 por 2 me daría 8x a la 5. ¿Sí o no? ¿Vamos? Este sería el método 2, lo voy a para mantener, ¿verdad? Y voy a escribir aquí arriba el método 1, que es desarrollar la multiplicación primero, antes de derivar. Y este sería el método 2. Lo vamos a hacer un poco más pequeño porque está muy grande. Va. Entonces, desarrollemos la multiplicación. A mí, en lo personal, también me es más fácil, mucho más fácil desarrollar la multiplicación, esta, y después derivar ya la función, la última función, ¿de acuerdo? Entonces, a ustedes les dicen, bueno, por favor determinar la derivada de este producto. El método 1 consiste entonces en que ustedes van a derivar cada uno de los términos en la función que se les ha dado. Entonces aquí ustedes hacen 4x cuadrado por 2x al cubo, ¿cuánto es? 4 por 2, 8x a la ¿qué? Se copia la base y se suman exponentes, ¿verdad? 8x a la 5. ¿Hay preguntas con esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La multiplicación de dos binomios. Es este por este, más este por este, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, 4 por 2, 8. X al cuadrado por X al cubo me da X a la 5. Ahora tengo 4X cuadrado por menos 5X cuadrado. Entonces me va a quedar 4 por menos 5 es 4 por menos 5 es menos 20. Menos 20x a la cuarta. Porque estoy multiplicando. ¿De acuerdo? Ahora voy a multiplicar los otros términos. Voy a decir 5 por 2x al cubo. Y luego 5 por el otro término faltante, que es 5 por menos 5x cuadrado. ¿Cuánto es esto? Hagámoslo. 5 por 2, 10 por 2x al cubo. 5 por 2, 10x al cubo, ¿verdad? Va. Ahora, más 5 por menos 5x cuadrado es más por menos en la multiplicación, signos diferentes da negativo, y 5 por 5 da 25x cuadrado. Entonces, fíjense bien, tengo x a la 5, x a la cuarta, x al cubo y x cuadrado. Aquí ya están ordenados. Entonces, yo puedo hacer la forma de escribirlo, ustedes pueden hacer derivada de y con respecto a x en minúscula, o como les enseñé también, que la primera derivada, para mí es más fácil escribir y', es más fácil, y ya solo voy a derivar. 5 por 8, 40, x a la 5, le resto una unidad, x a la 4. ¿Lo ven? Ahora voy a operar el segundo. Menos 20, x a la 4. ¿Cuánto nos queda? Menos 20,
por 4. Da menos 80. Menos 80. Muy bien. Y a la 4 le voy a restar una unidad, me queda al cubo, ¿verdad? Muy bien, ahora voy a derivar esta otra función. 2x al cubo, derivada de 2x al cubo, 2 por 3 da 6. Y al cubo le resto una unidad, me queda cuadrado. Y al último término, que es 2 por 3, 6x cuadrado, ¿verdad? Y el último término, que es menos 25x cuadrado, menos 25 por x cuadrado me queda, ¿cuánto? Menos 25 por 2, 50, y al exponente le resto una unidad, 2 menos 1 es 1. Pregunto, ¿nos quedó igual, sí o no? Vamos a ver, 4 por 2 es 8, 4 por menos 5 es menos 20, 5 por 2, es que 5 por 2 es 10, 5 por 2 es 10, perdón, 5 por 2 es 10x cubo y 5 por menos 25. Entonces aquí nos queda 5 por 8, 40x a la 4, menos 80x al cubo, no. A ver, voy por partes. 8 por 5, 40x a la 4, más menos 80x cubo, más 3 por 10, 30x cuadrado, menos 2 por 25, 50x. ¿Nos dio el mismo resultado, sí o no? Sí. ¿Cuál es más fácil? Valoren ustedes cuál les parece más sencillo. Y cuando tengan un producto, pueden hacerlo por el método 1 o por el método 2. Hay preguntas, ¿no? Bueno, elegirán ustedes el método que les parezca más sencillo. Yo voy a quitar estos. Este es solo para recordarles que cuando tenemos un binomio tenemos que multiplicar término a término. Todos los términos los tenemos que multiplicar. Entonces, esto es realizar el producto de las funciones iniciales y después derivar la función resultado. Y este es aplicando el concepto ¿de acuerdo? El método 2, aplicando la derivada de un producto. ¿Estamos jóvenes? El método 2 es este, que es aplicando la derivada de un producto. ¿Estamos? Ok. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con esto vamos cerrando, ¿verdad? Recordemos la ley de signos para sumar y restar. Es muy importante que ustedes recuerden. Cuando estoy sumando, jamás digan más por menos ni menos por. A veces escucho que dicen, es una suma porque dicen por. Por es multiplicación. Si yo estoy sumando y tengo signos iguales, sumo los números y como son el mismo signo, copio el mismo signo. Cuando no escribimos signos, se asume positivo. Y cuando tenemos signos iguales, que son negativos, sumo las cantidades. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí. Sí, ingeniero. Ok, entonces sumo las cantidades y copio el signo. Y cuando tengo signos diferentes, resto las cantidades y escribo el signo del número mayor. En este caso, el mayor es positivo y en este caso, el mayor es negativo. Cuando estamos multiplicando y dividiendo, la ley de signos es más fácil. Signos iguales para multiplicar o dividir da positivo. Signos diferentes para multiplicar o dividir da negativo. Y las leyes de potenciación que son muy importantes, ¿verdad? ¿Ok? Y el último tema es derivada de orden superior. Es decir, yo tengo una función, igual aquí, es un producto. Ustedes pueden desarrollar el producto y después derivarlo o pueden obtener la derivada del producto como tal. Lo que ustedes quieran está bien. El resultado va a ser el mismo.
Entonces obtenemos, primero hacemos la multiplicación, luego operamos términos semejantes y hasta aquí está la primera derivada. Ya derivada la primera, obtenemos, como dice, derivada de orden superior. La segunda, miren, derivada es menos 50x, es menos 50. Luego, derivada de la constante se hace 0. Derivada de 60x, quito la x y me queda 60. La derivada de 60 va a ser 0, ya lo quito. Derivada de menos 480x es menos 480. Y la derivada de 960x es 960. Si yo les digo, deriven hasta su máxima expresión, quiere decir que deben obtener todas las derivadas hasta que lleguemos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, obtenga todas las derivadas posibles, es hasta que llegamos a 0. ¿Estamos? Y esto es todo lo que tenemos que aprender ahora. Si ustedes tienen preguntas, aquí hay varios ejemplos para que ustedes repasen la derivada de un producto y ustedes pueden utilizar lo que ya vimos anteriormente aplicando el método 1 o el método 2. Y las leyes de potenciación, que es muy importante. Esta diapositiva, por favor, tómenle captura de pantalla. ¿Sí? Es muy importante que le tomen captura de pantalla. ¿Por qué? Porque estas leyes de potenciación no solo las van a usar en mi clase, sino las van a usar en toda la carrera. ¿De verdad? Estas leyes de potenciación son sumamente importantes y necesito que ustedes las aprendan desde ahora. ¿Estamos? Entonces, por favor, ¿ya tomaron captura de pantalla? Aquí me queda dividido, ¿qué? Esta no se mira muy bien. Dividido x cuadrado. Vamos a insertar el x cuadrado más grande para que se vea bien. Esto es dividido x cuadrado. X cuadrado. Ahí está, vamos lo grande. Ahí estamos. Entonces lo pongo así para que les quede a ustedes más bonito y sea más comprensible. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos un exponente negativo en el numerador, miren, x menos 2 es negativo, lo paso al denominador. Y si tengo un exponente negativo en el denominador, lo paso al numerador y lo vuelvo positivo. Muy importante que recuerden estas leyes de potenciación. Y toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. Y aquí hay varios ejercicios para que ustedes practiquen. Hay algo que necesito que aprendan. Tenemos acá voy a agregar una diapositiva para que ustedes practiquen el caso que tenemos. Si tenemos, voy a dibujar aquí. Aquí está. Va. Tenemos x al cubo. ¿Quién me dice a qué es igual esto representado? X raíz cuadrada de x al cubo. ¿Se acuerdan de exponentes fraccionarios? Cuando nosotros hablamos de raíz cuadrada de x al cubo, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, ahí queda un poquito mejor, ¿verdad? Ahí. Entonces, raíz cuadrada de x al cubo. Si queremos representar esto como exponentes fraccionarios, es igual a la raíz cuadrada es igual a decir x a la 3 medios. ¿Se acuerdan de eso? ¿No?
Cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo voy a hacer más pequeñito aquí. Cuando nosotros, perdón, tenemos un exponente radical, quiere decir que nosotros vamos a copiar. Aquí lo voy a poner. Listo. Si yo digo x a la 4 a la cuarta raíz cuadrada, aquí es igual. ¿Quién me dice? X a la cuarta raíz cuadrada, que es igual, jóvenes. Representado como exponentes fraccionarios, a que es igual x a la cuarta raíz cuadrada. Realmente quedaría como x al cuadrado. Perfecto, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos x a la cuarta raíz cuadrada, es como que digamos x a la 4 medios. ¿Ya? X a la 4 medios. Y x a la 4 medios es igual a x a la 2. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Solo es para que recuerden, estos son conceptos básicos de matemática y para que lo tengan presente. 4 dividido 2 es 2. Entonces, como dijo, ¿quién habló? ¿Quién dio la respuesta? ¿Quién dio la respuesta? Así como lo mencionó. ¿Por qué? Porque es un exponente negativo. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio con raíz cúbica. Vamos a ver si se puede aquí. Si tenemos nosotros acá x a la sexta, pero ahora yo tengo raíz cúbica. Si yo tengo raíz cúbica, ¿a qué es igual esto? ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? De nuevo x al cuadrado. Muy bien, va. Entonces, ¿por qué les recuerdo esto? Por si ustedes tienen más adelante que trabajar con fracciones. Entonces, fíjense bien, pues. Vamos a tener ahora, por decirles algo, bueno, es solo para que se recuerden. Si ustedes tienen una función y igual, vamos a copiar esto solo para que ustedes vean qué pasa cuando hay exponentes fraccionarios. Aquí está. Entonces yo tengo y igual a la 2, x a la 3 medios, más, solo una de prueba, más x cuadrado menos 5x. Bueno, derivemos esta función. Solo es para que ustedes ejerciten. ¿Por qué? Porque ahorita no, pero en los otros cursos van a encontrarse con exponentes fraccionarios. Entonces, la primera derivada, ¿a qué es igual? El 3 medios pasa a multiplicar. ¿Se recuerdan? El exponente pasa a multiplicar al coeficiente. Entonces nos va a quedar por 3 medios. Ingeniera, ¿por qué nos enseña eso? Porque cuando estén en otros cursos van a ver que van a necesitar multiplicar exponentes fraccionarios y entonces van a poder revisar en sus apuntes de esta clase. ¿Sí? Entonces tenemos... Vamos a poner aquí. 3 medios menos 1 medio. Porque así es para derivar, ¿verdad?
¿Cuánto es 3 medios menos 1 medio? Es menos 1, mejor dicho, menos 1, ¿verdad? Pero 3 medios menos 1, ¿a qué es igual? A 1 medio. Muy bien. ¿Por qué? Lo voy a hacer aquí. Si yo digo, aquí, 3, lo voy a escribir así porque es más fácil. 3 medios menos 1 es igual a decir 3 medios menos 2 medios. ¿Estamos? Jóvenes. ¿Por qué? Porque 2 dividido 2 es 1. ¿Sí lo ven? Entonces 3 menos 2 es 1 medio. Muy bien, así como dijo que era 1 medio. Entonces aquí nos queda exponente 1 medio, ¿verdad? Muy bien. Derivada de 2x cuadrado. ¿Cuánto es? Es más 2x. Derivada de menos 5x. ¿Cuánto es? Menos 5. ¿Estamos ahí? Ahora fíjense lo que pasa. Aquí tenemos un 2 que multiplica y tenemos un 2 que divide. 2 dividido 2 me da 1, por lo tanto la respuesta de esto, ¿qué es? ¿Cuál es la respuesta de esto? Ay, ay, ay. ¿Quién me dice la respuesta? Jóvenes. 2 que divide y 1. Sería 3x. 3x a la 1 medio, ¿verdad? Muy bien. Entonces con eso hemos terminado. Yo no sé si tienen preguntas. Este 2 se elimina y solamente nos queda 3x. 3x a la 1 medio, porque lo único que eliminamos son estos 2 más 2x menos 5. Y esta es la respuesta. ¿Estamos, jóvenes? Va. ¿No hay preguntas? ¿No? Va. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para el examen final? ¿Qué vimos en la semana 1? Por favor, busquen sus apuntes. ¿Qué vimos en la semana 1? Les doy unos segundos para que busquen. ¿Encontraron? ¿Qué vimos en la semana 1? Funciones. Muy bien. Una función, recuerden que una función tiene un dominio y un contradominio, ¿verdad? O un rango. El dominio son todos los valores de x y el rango son todos los valores de y. ¿Lo vieron? Sí. Para funciones podemos utilizar, es más, debemos utilizar GeoGebra. Por favor, no sé si ustedes vieron, bien, sí lo vimos. GeoGebra gráficas. ¿Mira mi pantalla? No, ingeniera. ¿No? Ok, voy a... Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Para GeoGebra gráficas, ustedes vienen y van y colocan acá GeoGebra. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ingeniera. GeoGebra gráficas, gracias. Y entonces calculadora gráfica.
tienen una función. Les recuerdo, toda función lineal es una, valga la redundancia, una línea recta. Por ejemplo, si tenemos y igual a 2x más 3. Esta es una función lineal. ¿Y qué significa el 3? Aquí está. ¿Qué significa el 3? El 3 significa que es donde mi recta corta el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa el 2x? ¿Se recuerdan? 2x es la pendiente de la recta. En GeoGebra, si se les dice que grafiquen una función x, ustedes la colocan en GeoGebra, toman la captura de pantalla y vamos a ver, seleccionar objetos. Ustedes pueden seleccionar o pueden tomar la captura de pantalla directamente. Aquí está. Pueden tomar la captura de pantalla y la traen directamente, sí. Otra vez, perdón. Aquí está. Pueden escribir 2x más 3. Si ustedes ven, pueden escribir y o la computadora asume que es f de x. Como son funciones, solo escriben 2x más 3 y entonces es una función lineal. Los exponentes, en este caso es un exponente 1. Ese exponente 1 me dice que es una línea recta. ¿Estamos? Bueno. ¿Recuerdan ustedes también la función cuadrática? En este caso está la función cuadrática x cuadrado. Estas funciones, el exponente es mayor que 1, por lo tanto, jamás una función cuadrática va a ser una línea recta. ¿Se recordaban de eso? Si ustedes tienen, por ejemplo, la función x cuadrado, y miren lo que va a pasar ahora, más 3. ¿Qué es lo que pasó con la función cuadrática original? Que va a tener su vértice, su origen en el 3. Entonces, la función cuadrática les queda, ¿ven dónde está cortando el eje Y? ¿Logran verlo? Aquí, voy a borrar la función lineal. Ahí está. Entonces, trasladamos hacia arriba la función cuadrática. ¿Observan? ¿Cuál es la característica de una función cúbica? Borremos. X. Ok. Vamos a escribir aquí. X al cubo. Ahí está. Entonces voy a borrar las funciones cuadráticas porque esto solo es un repasito para que ustedes recuerden. Y la característica de una función cúbica es esta. Siempre tiene un quiebre. ¿De acuerdo? En este caso tiene un quiebre. Y ese quiebre es característico de la función cúbica. Entonces, acá tenemos una función cúbica y lo mismo que hicimos hace un momento, una función cúbica menos 2 función cúbica menos 2, miren qué es lo que pasa, que esta baja donde corta el eje Y 2 unidades hacia abajo, o sea, se está desplazando. Pregunto, ¿cuál es el dominio de X? Es qué valores puede tener X. Aquí puede ser todos los números reales. ¿Cuál es el rango de X? Todos los números reales. ¿Se recuerdan? Muy bien. Vamos a preguntar dominio y rango. En la función cúbica y en la función lineal, el dominio y el rango corresponde a todos los números reales. ¿De acuerdo? Acuérdense. El dominio y el rango de una función lineal o de una función cúbica va a ser igual a todos los números reales. Entonces, ¿por qué? Porque cualquier número puede tener X y cualquier número que pertenezca a los reales puede tener Y. No así una función cuadrática.
Vamos a repetir la función cuadrática. En este caso, ¿quién me dice los valores de x? ¿Cuáles son los valores de x? Pues x puede ser desde menos infinito hasta más infinito, ¿de acuerdo? Si yo hago una x hasta por aquí, entonces mi curva se va a prolongar hasta el infinito. Pero y, ¿de dónde a dónde va a ir y en esta curva? Miran ustedes que en esta función tenga yo valores negativos de y. No, ¿verdad? Entonces, el rango en las funciones cuadráticas, por ejemplo en esta, va a ser de 0 hasta infinito positivo. ¿Tengo algún valor negativo en esta curva? No. Entonces, el dominio son todos los valores de x y el rango de 0 a infinito. Ahora, ¿qué pasa con esta función? Muy bien. ¿Quién me dice cuál es el dominio, por favor? El dominio en esta función cuadrática, voy a quitar esta, es todos los valores de x. Ahora, ¿cuál es el rango? ¿Quién me dice? ¿Qué valores toma y en esta función? Menos 3 al infinito positivo. Muy bien, felicitaciones. De menos 3 hacia arriba, cualquier valor. ¿De acuerdo? Entonces, el dominio puede ser cualquier valor en x, no importa. Si yo escojo un menos 4, se me va a prolongar hasta arriba, pero x puede ser cualquier número. Y es de menos 3 hacia positivo. Muy bien. ¿Qué más vimos en funciones? ¿Qué es una función continua? Una función discontinua. ¿Se recuerdan? Voy a dejar de compartir. La función continua, ahí está. La función continua es aquella que no tiene saltos. Entonces, yo puedo, así como vieron esa función cuadrática, que es una parábola, ¿verdad? ¿Tenía algún salto? No. Ustedes empezaban la función hasta que terminaban. No había ningún salto. Ahora, ¿qué me dicen de...? Hubo una función que no les escribí y que es importante. Esta. X más 2. Muy bien. Quiero que vean, por favor, esta función y que me digan cuál es el dominio de esta función. ¿Qué valores toma x en esta función? Ingeniera, creo que no está compartiendo. Perdón. Ahí está. Disculpe. Es una función muy característica, muy particular, que necesito que me... Gracias, disculpe. Gracias por informarme. Entonces, ¿qué valores tiene x en esta función? ¿Cuál es el dominio? Menos 2 al infinito Desde menos positivo. 2 hasta el infinito. Muy bien. ¿Y qué valores tiene y? Cero al infinito positivo. Jamás se me va a venir por aquí abajo esta gráfica. O sea, desde 0, miren, y empieza en el eje X, empieza y igual a 0 hasta infinito positivo. No tienen dudas con esto porque esto sí es importante que lo dominen y que lo comprendan. ¿No hay dudas? ¿No? Va. ¿Qué más vimos qué más temas son de la clase? A ver qué me dicen. ¿Qué más vimos de funciones? Dominio, rango y representación gráfica. Ustedes tienen la suerte de que pueden utilizar GeoGebra. No les voy a exigir que hagan las gráficas a mano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguien sabe o alguien duda todavía cómo se utiliza GeoGebra? ¿No? GeoGebra gráficas, escribimos y ahí está. Cuando en el examen viene, determine la gráfica de la función tal, escriben en GeoGebra, toman captura de pantalla y la pegan en el ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más?
el límite de una función, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver el límite de una función. Ahorita lo comparto. Denme un momentito. Límite de una función. Ahorita lo escribo. Denme un segundo. Un segundito. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver límites. El límite de una función. Aquí está. Ok. Tenemos dos tipos de límites. Yo necesito que por favor ustedes estén conscientes, plenamente conscientes de esto. Un momentito, ahorita lo proyecto. Lo estoy colocando acá para que se recuerden. Y así les queda de recordatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos un límite. Aquí está este. No sé si logran verlo ahorita. Aquí está. Formato. Forma. Bueno, ahí estamos. El límite de una función. Ahorita se los comparto. Aquí está. Quiero por favor que se recuerden. Ay. Tenemos dos formas, por decirlo de esta manera, de encontrar los límites de una función. Aquí está. ¿Ya? Miren la pantalla. ¿No? Ahorita la miran. Recuérdense, cuando nosotros sustituimos, me dice el límite de una función cuando x tiende a un valor. Si me da error o si me da un valor indefinido, tenemos que factorizar numerador, denominador, eliminar un elemento y entonces sustituir el límite, ¿verdad? Pero si no ese es el caso, lo único que hacemos, si no nos da 0 ni un valor indefinido, entonces lo que hacemos es sustituir el número del cual me está diciendo el límite cuando x tiende a 0. Entonces, si x tiende a 0 arriba, donde haya x va a ser 0 y solo me va a quedar un menos 1. En el denominador me va a quedar todo 0, 0, solo el menos 5 me va a quedar porque no tiene x, ¿sí? Y entonces esta función me va a quedar como un quinto. ¿Estamos? Va. Va. Ahora miremos. En el caso de que tenemos una fracción, vamos a ver el otro tema que vimos, que era cuando tenemos que factorizar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros vamos a factorizar un límite, a ver, ahorita lo voy a poner, denme un momentito. Un momentito, por favor. Vamos a traer este. Aquí está. A ver, un momentito, es que es para que se recuerden. Aquí está. En este caso, ahorita. Ahí está.
Si nosotros en esta función sustituyéramos directamente el valor del límite, nos daría un elegante ya. Ahí está. Va. Cuando ustedes sustituyen el valor del límite y le da 0 o indefinido, es porque definitivamente tienen que factorizar. Y eso salta a la vista. Entonces, ahorita les comparto, no sé si ya, ahorita. Aquí está. Aquí tenemos esta función. Cuando x es igual a 3, tengo x al cubo. 3 por 3, 9, por 3, 27. 27 menos 27 me daría 0. Y 3 por 3, 9, menos 9 me da 0. No me vayan a colocar 0 sobre 0, por favor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues factorizar. Cuando se den estos casos, factoricen, por favor. Entonces, al factorizar, yo veo que puedo eliminar. El de arriba es una diferencia de cubos. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados. ¿Qué significa eso? Significa que voy a poder eliminar un término arriba y un término abajo. Miren. Y entonces ya me queda esta expresión, perdón, me queda esta expresión y me va a quedar x cuadrado más 3x más 9 dividido x más 3. ¿Y cuánto es esto? 27 dividido 6 es igual a 9 medios. Y 9 dividido 2, ¿cuánto es? 9 dividido 2, pueden ponerlo en fracciones o pueden ponerlo en decimales. Entonces, a ver. ¿Cuánto es 9 dividido 2? Entonces es 4.5, ¿verdad? Sí, 4.5. Entonces pueden colocarlo en decimales o en fracciones. ¿Ya se recordaron de esto? ¿Sí? Ok. Y finalmente, ¿qué nos toca saber? Recordar, porque esto era además de recordarse. Continuidad de funciones. Ustedes tienen la gran bendición de ver si una función es o no continua al colocarla en GeoGebra. Pero igual, si no la colocan en GeoGebra, ustedes pueden colocarla y aquí lo voy a poner. Aquí está la siguiente. Muy bien, ¿logran verla? Colocan ustedes la función en GeoGebra. En este caso, tenemos tres condiciones. Para que una función sea continua, tenemos que ver que realmente la función sea continua en todos lados, ¿verdad? Pero hay tres condiciones que nos hacen saber si es o no continua una función. Y entonces ahí es donde nosotros aplicamos las tres condiciones, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a pedir por favor que busquen, que tengan por escrito cuáles son las tres funciones que me garantizan que una función es o no continua, ¿de acuerdo? Entonces, miran la primera. Ay, Dios mío, otra vez, no estoy compartiendo, perdón. Aquí está. Aquí está. Semana 5. Aquí están las tres condiciones que me dicen si una función es o no continua. La primera, f de c existe. En este caso, c es cuando x tiende a 1. En este caso estamos hablando, ojo con esto, f de c en este caso es cuando x tiende a 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso c es 1. ¿Y qué me está diciendo aquí? ¿Que existe f de 1? Sí. ¿Cuál es el valor de la función cuando f tiende a 1? Ustedes lo pueden ver en la gráfica. Lo pueden ver fácilmente en su gráfica. ¿Es continua esta función? Sí. Pero veamos si cumple con las tres condiciones. ¿F de 1 existe? Sí.
El límite cuando x tiende por la derecha y por la izquierda es igual, sí, aquí lo tenemos. Y f de x es igual a f de 1, sí. Ahora, aquí tenemos otra función en donde está por partes. Cuando las funciones están por partes es evidente que hay una gran discontinuidad. Pero existe una continuidad evitable y es cuando se puede factorizar. Entonces, con esto yo me permití hacerles a ustedes un repaso. Espero que les haya sido útil y Dios mediante nos veremos la próxima semana para el examen parcial. El examen parcial lo tenemos el próximo viernes, ¿de acuerdo? Así que miren a la pantalla, por favor, voy a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo, por favor, el próximo... ya abrieron otras cámaras. Voy a tomar la foto otra vez. 1, 2 y 3. Gracias. Entonces, ahorita. Entonces, el próximo viernes a las 5:30 estaremos con nuestro primer examen parcial. Por favor, repasen, vean lo que vimos ahora y nos veremos el próximo viernes, primero Dios. Que tengan buena noche, un abrazo virtual a la distancia y mucho gusto. Hasta pronto. Con respecto al conversatorio, se me olvidó, a los que les toca exponer cada día, tienen que subir su video. Ya no lo vamos a exponer en clase porque no nos da tiempo. O sea, quitaríamos mucho tiempo para los temas. Entonces, cada día exponen ustedes en su casa y suben el video en conversatorio virtual. El último día, donde está el conversatorio virtual final, ahí van a exponer todos su minuto. ¿Tienen preguntitas? ¿No? Jeffrey, adelante. Jeffrey Manuel, dígame. Sí, solo tenía una consulta. Ajá. No sé si los dos compañeros que están en el listado tenemos que subir el archivo o está bien solo con que lo suba un compañero. Todo el mundo sube el archivo, por favor. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. Bueno, ¿estamos jóvenes? Son las 7 de la noche. Que descansen, estudien bastante. La próxima semana son los exámenes parciales. Les deseo éxito. Hasta pronto. Feliz noche. Buenas noches, ingeniera. Feliz noche.